Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Bueno, hoy vamos a tener un programa con varios temas, ¿no? En una semana complicada, donde la tranquilidad en los mercados pasó a la intranquilidad en las calles. Así es. En la República Argentina, con mucha movilización de sectores sociales, de organizaciones sociales, afuera del Congreso, en la avenida 9 de Julio, en Buenos Aires, también en Córdoba, en distintos puntos del país, bueno, reclamando esta emergencia alimentaria que finalmente hoy fue aprobada en diputados. El miércoles de la semana próxima será el turno del Senado, ¿no?, en esta cuestión. Sí, y en medio de esta virulencia y de este movimiento que se ha dado en las calles y también que tuvo su correlato en el legislativo, apareció Alberto Fernández dando definiciones como que no es tiempo de ganar la calle, ¿no? Tratando de llevar algún tipo de calma a esta situación que todos sabemos lo que suele ocurrir en Argentina cuando un gobierno debilitado tiene gente en la calle, ¿no? Así es. No es precisamente síntoma o que contribuya a la estabilidad, pero también es cierto que hay un panorama muy complejo, ¿no?, en lo social, con mucha gente que está viviendo situaciones dramáticas en cuanto al sustento diario. Así es. Porque esta crisis sigue teniendo efectos cada vez más complejos. Así es. Bueno, Alberto pidiéndole tranquilidad a los dirigentes que conducen estos movimientos, ¿sí?, pidiéndole que no y diciéndole que no hace falta sumar más tensión a la que ya existe. Bueno, vamos a hablar de economía hoy aquí en el programa. En un ratito nada más estaremos en comunicación con David Miazo, el economista de FADA. Hay una buena en medio de todo este lío que tenemos en el país, y es la enorme cosecha que ha logrado la República Argentina, en particular la provincia de Córdoba, que se ha posicionado como la mayor productora de granos de la República Argentina, y dentro de la provincia de Córdoba, el departamento Río Cuarto. Así es. El mayor productor de la provincia fue el departamento Río Cuarto, incluso superando a algunos históricos grandes productores como Marco Juárez, por ejemplo. Vamos a hablar de eso, que es la parte buena, ¿sí?, que tiene que ver con la producción, y de otros temas, por supuesto, que tienen que ver con el contexto económico, mucho más complicado, en un ratito nada más con David Miazo. Bueno, y vamos a hablar de otras cuestiones que hacen a un reclamo de sectores empresarios a partir de que el gobierno finalmente reconociera que había hablado en un encuentro con la CGT sobre un bono de 5.000 pesos, sería de 5.000 pesos, el monto todavía no está definido, para los trabajadores privados, que si en algo no hay duda es que lo necesitan. Sí, hay muchas idas y vueltas con respecto al bono, cómo va a ser, de cuánto va a ser, si va a ser obligatorio, si va a ser voluntario. Lo cierto es que la expresión mayoritaria de las empresas hasta ahora ha sido que no pueden pagarlo así como está la situación. Así es. Bueno, lo han dicho desde la Unión Industrial Argentina, pasando por entidades empresarias de la provincia de Córdoba, y bueno, lo han señalado también a esa misma dificultad desde el Centro Empresario de Río Cuarto, desde el CESIS. Bueno, vamos a tener aquí a Federico García, uno de los vicepresidentes del CESIS, hablando sobre ese tema del bono y también de la realidad económica de la ciudad, complicada, con las ventas que siguen cayendo, locales comerciales que siguen cerrando. En un ratito hablamos de eso. Y en medio de este complejo panorama también empieza a discutirse el destino político de Río Cuarto. Así es. ¿No? La elección municipal, si bien está más lejos, recién va a ser en 2020, tal vez no falte demasiado, en el sentido de que el intendente Juan Manuel Llamosas puede traer la fecha a marzo de 2020, con lo cual no estaríamos demasiado lejos, a pesar de que en este país un mes parece que durara 10 años. Claro. El 29 de septiembre hay interna radical. Vamos a tener hoy a Gabriel Abrile, uno de los precandidatos a intendente, y vamos a ver cuál es la idea de ciudad que tiene, más allá de la compulsa interna. Y nos vamos al otro lado, al peronismo. El ex secretario de Gobierno, Mauricio Doba, ex secretario de Políticas Sociales, en las últimas horas presentó un proyecto de ciudad relacionado con la municipalidad y si tiene que ser un ámbito de creación de empleo. ¿A dónde lo presentó? En el CESIS. En el CESIS. ¿Qué es? ¿Una especie de lanzamiento? ¿Está postulándose para pelearla también dentro del peronismo? Se lo vamos a preguntar a Doba. En un ratito. A quien vamos a tener aquí en un rato. Que además está caminando instituciones, barrios y demás organizaciones desde hace ya algún tiempo. Y lo va difundiendo en las redes, ¿no? Así es. Estamos caminando, pone. Eso es. ¿Hacia dónde? Vamos a preguntarle cuál es el objetivo, ¿no? Así es. ¿Va a competir adentro? ¿Es solamente una exposición de intenciones? En política no se sale a recorrer la calle porque sí, ¿no? Alegremente, claro. Así es. Bueno, vamos a los auspicios. Enseguida tenemos la primera entrevista.
Auspician este programa Bio 4, Alimentos Santa Rosa, Ente Municipal de Obras Sanitarias, Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, Sociedad Rural de Río Cuarto, CESIS, Diego Cid, Consejo Deliberante, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gobierno de Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, Comuna de Chucul, Municipalidad de Monte de los Gauchos, Colegio de Abogados de Río Cuarto, Defensoría del Pueblo Ciudad de Río Cuarto, AEFIP, UPC, Tarjeta Naranja. Seguimos en Entre Líneas, nuevo bloque, y para hablar de economía, dijimos, Sí. como lo anticipamos, porque lo tenemos vía Skype a David Miazo, economista de FADA, para hablar de esta buena noticia, en medio de tantas malas, que hemos encontrado, que tiene que ver con la producción agropecuaria. Después vamos a hablar de los temas generales de la economía, pero vamos a arrancar por ahí, por saludarlo. Primero, David, ¿cómo estás? Buenas noches. Gonzalo, Marcos, un gusto estar conversando con ustedes. Bueno, gracias por estar allí. Bueno, decíamos, difícil encontrar algunas buenas noticias en medio de este contexto, pero la encontramos, y la producción agropecuaria y los granos se encargaron de darla realmente en la Argentina primero, pero en Córdoba en particular, una producción casi que, bueno, histórica, ¿no? Sin dudas. Sí, tal cual. Se va confirmando cada vez más los excelentes números de la producción agropecuaria en este año, en esta campaña que acompañó también el clima. ¿Es clima solo? ¿Es clima inversión? ¿Es clima y qué otros factores allí? Sí, por supuesto, es el buen clima, pero el clima no da más allá de la inversión que está hecha en la tierra. Entonces, en realidad, bien apuntás que es mucha inversión por parte de los productores en términos de tecnología, en términos de saber sembrar en los mejores momentos, de poner fertilizantes, de cuidar las plantas con fitosanitarios, de utilizar las mejores semillas. Entonces, básicamente todo ese potencial se siembra, y si el clima acompaña, se puede alcanzar la mayor parte de ese potencial, o si el clima no acompaña, no se puede alcanzar el potencial que se sembró. Pero sin duda hay mucha inversión y mucho conocimiento metido en los suelos de Córdoba. David, se esperó con mucha ansiedad esta cosecha, ¿no? Ya sea tanto por la producción de dólares como por el efecto multiplicador y dinamizador que tiene de la economía. ¿Lo está teniendo? ¿No se nota porque la magnitud de la crisis es mucho mayor de lo que puede contribuir el campo? Sí, nosotros bien sabemos, y desde FADA siempre generamos números en ese sentido, que el campo es un engranaje muy importante de la economía nacional y de la economía regional en particular. El campo genera 6 de cada 10 dólares que ingresan al país por exportaciones, genera de manera directa el 10% del PBI, genera de manera directa e indirecta el 17% de los puestos de trabajo que se generan en el sector privado a nivel país. Claro está que cuando el campo anda mal, como se vio el año pasado, los efectos sobre la economía se sienten, y sobre todo cuando las divisas y cuando la actividad económica es lo que falta. Claro está que estamos hablando de manera directa el 10% del PBI. Si el 10% del PBI está traccionando positivamente, pero el otro 90% es traccionando negativamente, difícilmente se sienta el impacto positivo del campo en un contexto por más difícil. Es decir que, de otra manera, esto podría ser peor si no hubiera existido esta cosecha, digamos. Sí, y creo que lo vimos un poco durante el 2018, cuando ya una frágil situación macroeconómica y financiera se le sumó una muy mala cosecha, y en lugares como Río Cuarto se sintió específicamente, más particularmente. Y este año, con una mejor cosecha, se siente el efecto negativo de la crisis, pero también en los lugares del interior productivo es apenas un poco más leve de lo que está haciendo en lugares que tienen menos impacto del campo, como las grandes ciudades a nivel país. Estamos en pleno proceso electoral nacional.
si bien parece una elección ya definida, ¿no? Sí. Muy cerca de la definición, ¿qué perspectivas se pueden establecer, David, con respecto a las retenciones? Un tema que preocupa al campo, teniendo en cuenta que el país va a requerir una gran cantidad de dólares el año próximo para cumplir con los compromisos que están establecidos en términos de deuda. Bueno, lamentablemente la producción agropecuaria y gran parte de la economía, pero la producción agropecuaria en particular, termina siendo un poco víctima de la falta de responsabilidad fiscal a nivel país, porque la soja, el maíz, la carne, además de cumplir un rol como generadores de empleo y generadores de divisa, que para potenciar ese rol lo que necesitan es promoverlos, lo que necesitan es sacarle impuestos, facilitar la exportación, también para atender la propia responsabilidad fiscal de la política en general, tienen que cumplir el rol de generadores de recursos tributarios extras a los que ya tiene el resto de la economía, digamos, porque tenemos la presión tributaria que tiene toda la economía, que sabemos que es alta, pero además derechos de exportación. Y además, en el pasado, restricciones para exportar y potencialmente, para el futuro, potencialmente también restricciones para exportar. Entonces, es como que la producción tiene que estar cumpliendo ese doble rol de generar actividad económica, divisas y empleos, y generar recaudación fiscal. Entonces, el problema es que esos dos roles no son del todo compatibles, porque mientras más presión fiscal le pones, mientras más derechos de exportación le pones, menor potencialidad productiva pueden alcanzar. Entonces termina siendo víctima de ese tire y afloje de esas dos necesidades que tiene el país, la necesidad de generar dólares y empleo y la necesidad de cubrir el déficit fiscal. Y esa te diría que es un poco la gran incertidumbre en un momento clave para la producción agrícola en particular, que está comenzando la campaña gruesa de soja y maíz del año que viene. Y justamente los productores están sembrando sin tener idea de cuál va a ser la situación el año que viene. Muchos otros sectores productivos, la opción que tienen es no invertir hasta que se aclare el panorama, hasta que pase hasta ver qué sucede. El campo no tiene esa opción, porque siembra ahora o no siembra. Entonces los productores están sembrando con esa incertidumbre de que si hacen maíz no saben si el año que viene el derecho de exportación que va a tener es el 7,5% que tiene actualmente con los 4 pesos por dólar, o va a ser el 10, o va a ser el 15, o va a ser el 20, o la producción ganadera que alguien puede estar inseminando una vaca para tener terneros que no saben si van a tener las exportaciones abiertas y poder aprovechar toda la demanda que le está generando el mundo a la carne argentina, o si le van a cerrar nuevamente las exportaciones. Entonces se generan estos problemas. Con los compromisos que tiene la Argentina para el año que viene y el siguiente y demás en términos de dólares, sería un suicidio volver a las restricciones a las exportaciones, ¿no?, que recién mencionabas. Sí, el tema es que en términos de política económica suelen ser opciones muy tentadoras, porque en el corto plazo te generan, vamos a los derechos de exportación. Los derechos de exportación se siembran ahora, y si vos le pones los derechos de exportación en diciembre, enero, ya está todo sembrado. Entonces, el que tiene que tomar la decisión dice, sí, puede generar efectos inversos en la siembra, pero la siembra ya se dio. Entonces, aprovechemos y pongamos. Y el tema es que después no se sacan. Entonces, es tentador por ese lado en términos de derechos de exportación. Y las restricciones a la exportación, con esto me refiero a temas como los ROE, que básicamente son permisos de exportación restringidos que se utilizaron principalmente para trigo y carne. En el corto plazo lo que hacen es bajar el precio interno de esos bienes. Entonces, bajar el precio interno de la carne, bajar el precio interno del trigo, que en un contexto inflacionario y caída del poder adquisitivo, son más que tentadores para quien tiene que tomar la decisión de política económica. Sin embargo, también vimos, cuando se aplicaron este tipo de restricciones a la carne, perdimos del stock ganadero 10 millones de cabezas de vacunos. O cuando se aplicaron para el caso de trigo, vimos caer la producción de trigo a la mitad. Entonces, son opciones tentadoras en el corto plazo,
con muy malos resultados en el mediano plazo en las cosas que justamente estábamos diciendo que necesitamos, que es generar dólares y generar empleo. David Miazo, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas. Un gusto conversar con ustedes siempre. Disculpen que no puedo estar ahí físicamente. Ya lo vamos a lograr, gracias. Bueno, ahí estaba. Hablamos del panorama en el campo y de los beneficios que implica esta campaña y la incertidumbre para lo que viene, para los próximos meses y años de aquí en adelante. Nos vamos a una pausa y enseguida seguimos en Entre Líneas. Solicitud del servicio, pedir la baja, cambio de titularidad y mucho más. Ahora, la oficina virtual de EPEC es más virtual que nunca. Empezás y terminás todos tus trámites desde la web. Todos, sí, todos. Sin moverte de donde estés. Ingresá a epec.com.ar y comprobalo. Rápido, fácil y cómodo. EPEC. Crecemos juntos. Cuentan que con el comienzo del 5º mes lunar, impulsado por los vientos calientes, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Y por donde él pase, nada crecerá en 100 años. Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre. Algunas almas valientes podrán enfrentarlo, pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. Del 4 al 8 de septiembre te invitamos a recorrer la Rural de Río Cuarto, la exposición más grande del interior del país. 4 al 8 de septiembre, date una vuelta por el campo. Sociedad Rural de Río Cuarto. Invitan. Hacé tu reclamo. Mario de Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. En Dianfunes 352, Córdoba. Llámenos al 0800-777-0337 o www.defensorcordoba.org.ar. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Oyemos informa. ¿Cómo limpiar y desinfectar tu tanque? El Hemos provee el recurso del agua y se encarga de que llegue hasta tu domicilio. Es importante que recuerdes que la limpieza de las conexiones internas de tu domicilio son de tu responsabilidad. Recuerda que una vez al año debes hacer la limpieza y desinfección de tu tanque. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Cerrá la llave de ingreso y la válvula de la cañería interna. Abrí la válvula de limpieza y procedé a vaciar el tanque dejando un poco de agua para lavar el fondo con un cepillo y luego enjuagá. Llená el tanque y agregá 1 litro de hipoclorito de sodio o 2 litros de lavandina por cada 1000 litros de capacidad del tanque. Deja actuar 3 horas y elimina el agua clorada, haciéndola salir por todos los grifos de la red interna para la correcta desinfección. Llena el tanque y ya está listo para poner el mismo en funcionamiento. Tanque limpio. Cuidemos nuestra agua. Es única. Es nuestra.